Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Por este canal ya han pasado algunos de los héroes de acción de los años 80 y 90, pero todavía no había pasado por aquí uno de los más grandes, y este no es otro que nuestro amigo Arnold Schwarzenegger, o bueno, como era más conocido en España, el Chuache. Aviso que a partir de ahora no pronunciaré su apellido correctamente. Arnold Schwarzenegger es un culturista, actor, hombre de negocios, ex gobernador de California, de origen austriaco, el cual es la demostración de que se deben perseguir los sueños, dado que con 17 años, cuando estaba en el servicio militar en su tierra natal, en Austria, pues se escapa de su cuartel para acudir a un campeonato de culturismo, el cual, por supuesto, ganó. A partir de ahí, y además de ser arrestado, se convirtió en instructor de educación física en el resto de su servicio militar. Tras abandonar el ejército, decide marcharse a Estados Unidos para competir en Mr. Olympia. Es cierto que siempre se habló de que la organización de Joe Weider, que estaba detrás de este certamen, vio cierto carisma, vio cierta fuerza en este culturista conocido entonces como el Roble Austriaco, y se empeñó en llevárselo a los Estados Unidos, donde comenzó a ganar Mr. Olympias como el que gana partidas de mus a los amigos. Pero claro, lógicamente, con la popularidad que estaba consiguiendo Arnold Schwarzenegger como el hombre más fuerte del mundo, no tardaron en llegar la posibilidad de participar en películas, y así hizo su debut en el cine en la película Hércules en Nueva York. En aquel momento lo primero es que no se le llamó Arnold Schwarzenegger, se le llamó Arnold Strong, porque este apellido no solo era difícil de pronunciar para los seguidores españoles. Además tenía un acento tan marcado, tan seco, que fue doblado en postproducción y su voz no aparece en la película. Incluso participó en una comedia con Kirk Douglas y Anne Magret denominada Cactus Jazz, la cual es bastante divertida. Dentro de esta dinámica del culturismo en la que se movía, fue partícipe de un documental llamado Pumping Iron, realmente un documental muy bueno en el que se veían todos los entresijos de este tipo de certámenes y en el que veíamos cómo Arnold Schwarzenegger vacilaba al que quedó segundo en ese torneo, que no era otro que Lou Ferrigno. Así, después de varios papeles menores, participó en el casting de El Increíble Hulk, donde precisamente perdió el casting por su amigo y competidor Lou Ferrigno. Pero en ese momento llegó un papel que estaba especialmente diseñado para él, y es que John Milius comenzó la producción de la película Conan el Bárbaro, y claro, ¿quién mejor para dar el papel de este guerrero cimerio que no nuestro amigo austriaco? A partir de ahí su carrera solo hizo más que crecer, dándonos títulos pues como Ejecutor, una película muy buena y bastante olvidada, Terminator, El Guerrero Rojo, Comando, Perseguido. Comenzó a juguetear con la comedia, con películas como Los gemelos golpean dos veces o como Junior. Pero claro, cuando se junta con un director como John McTiernan, famoso ya por entre otras La jungla de cristal, y se coge un guión en el que se parodian todos los tópicos y clichés del cine de acción, lo que tenemos, eso es otro rollo. Y sí, en el año 1993 llegó a nuestras pantallas la película El último gran héroe, The Last Action Hero, de John McTiernan. En esta película vamos a ver la historia de Danny Madigan, un chico de unos 10 años de Nueva York, el cual, pues bueno, vive con su madre, que es viuda, y tiene como único aliciente, como única ilusión, el ir a la sala de cine a disfrutar de las aventuras de su héroe de acción favorito, Jack Slater. Ante el estreno de la cuarta película de su héroe, la cual además, gracias a su gran amigo y proyeccionista del cine, Nick, podrá ver en un pase privado antes de su estreno, es obsequiado con un pase dorado, una entrada especial, la cual le fue dada a Nick por Houdini, por el famoso mago Houdini, diciéndole, pues bueno, que era una entrada mágica.
Y ahora es tuya. ¿Y qué hace Nick? Nunca tuve valor para averiguarlo. Tras contar la entrada y comenzar la visualización de la película, Danny observará en cierto momento cómo objetos de dentro de la pantalla salen y cómo él se verá inmerso dentro de la película. En la película se encontrará mano a mano junto con su héroe, junto con Jack Slater, y así tendrá que trabajar como su compañero para detener los planes de unas familias mafiosas rivales. Por un lado tendremos la familia Vivaldi, dirigida por Anthony Quinn, y que tiene en su mano derecha, en el señor Benedict, un Charles Dance bastante inquietante, su principal esbirro, los cuales están planificando una especie de guerra de bandas contra la familia Torelli. Y en medio de toda esta dinámica, realmente lo que estaremos disfrutando es de los tópicos típicos del género de películas de acción de los 80, y con un Schwarzenegger parodiando sus propios papeles, riéndose de sus propios tópicos y sobre todo mostrándonos entresijos del cine de acción. El problema es que después de una emboscada, Benedict se hará con el ticket de cine, con esa entrada que Danny tenía, y Benedict dará el salto al mundo real, al cual deberá ser seguido por Danny y por Jack Slater, encontrándose con que realmente pues su vida en el cine está escrita por alguien, está determinada, pero demostrando que incluso en el mundo real, con todas sus limitaciones y cambios, es capaz de convertirse realmente en ese gran héroe de acción que desde el principio ha sido. Escucha lo que estoy diciendo. Un gato de dibujos acaba de entrar en el recinto. ¡Yujú! Y mañana volverá a hacerlo. ¿A dónde quieres llegar? Ese gato es uno de los mejores hombres que tengo. ¿Quién es este mocoso y por qué sonríe de ese modo? El origen de la película vino de la idea de los guionistas Adam Leff y Zach Penn, los cuales querían hacer una película que parodiara de manera muy abierta el cine de acción que habían consumido durante los años 80. Así, en el año 91 comenzaron la escritura de guión, que en su origen se titulaba Extremely Violent, extremadamente violento, y que nos contaba la historia de un niño huérfano de 15 años, el cual entraba en la película de acción protagonizada por uno de sus héroes, Arnold Slater. Este niño, gracias a su gran conocimiento sobre los tópicos del género de acción, conseguía ayudar a Arnold a resolver un misterio. La Columbia compró este guión pagando por él la cantidad de $350.000, y lo primero que hizo fue cambiarle el título por The Last Action Hero, el último héroe en acción, que aquí pues se cambió por el último gran héroe. Lo primero que intentaron fue contactar con Arnold Schwarzenegger para conseguir darle el papel. El actor en ese momento estaba en la preproducción de otro título que se llamaba Sweet Tooth, y que era una adaptación de la historia del Hada de los Dientes. Cuando Arnold Schwarzenegger leyó el guión, le pareció que era demasiado lineal, demasiado normal, y que no iba a ser un gran éxito, con lo cual continuó adelante con la producción de Sweet Tooth. Lo que sí hizo fue sugerir al estudio que por qué no le daban ese primer guión a Shane Black para que le echara un vistazo y pudiera mejorarlo. Black, que ya tenía un gran prestigio después de haber hecho guiones como el de Arma Letal, se trajo junto a él a David Arnott, el guionista de las aventuras de Ford Fairlane, y entre ellos reconstruyeron este guión inicial. Lo más curioso es que los autores se habían basado en los tópicos de las películas de Shane Black para crear este último gran héroe, y realmente habían sido desplazados de su papel de guionistas para ser sustituido por aquel guionista al que estaban parodiando. La película le fue ofrecida al director John McTiernan, el cual era ya bastante conocido desde su gran éxito con las películas de Die Hard, La Jungla de Cristal, las cuales habían tenido un tremendo éxito. McTiernan, al igual que Schwarzenegger, leyó el guión, pero no le convenció del todo y decidió reclinar el proyecto. Más tarde, cuando le llegó el nuevo guión ya reescrito por Shane Black, sí que le pareció interesante y se subió al carro de dirigir el último gran héroe. Bueno. ¿De modo que crees que estás en una peli? ¡Sí! Muy bien. Te daré 10 minutos para demostrarlo. Así le volvieron a llevar el guión a Arnold Schwarzenegger, el cual, si bien le gustó mucho más esta nueva versión de Shane Black, no terminó de convencerle y pidió que se volviera a reescribir el guión, sobre todo reforzando esa
unión entre Slater y el chico, dado que creía que el que la película funcionara dependería mucho de esa relación de Slater con Danny. Así introdujeron a un nuevo guionista y contrataron a William Goldman. William Goldman, del cual ya os hablé en el vídeo que dediqué a La Princesa Prometida, volvió a reescribir el guión centrándose en esta parte que Arnold veía más floja y cobrando la nada desdeñable cantidad de $750.000 por un trabajo de 4 semanas. Si bien es cierto que realizó cambios muy sustanciales, lo primero que hizo fue bajar la edad del chico de 15 años a 11. Por otro lado, creó la figura de Nick, hizo que Slater fuera más vulnerable y contrató a Larry Ferguson y a Carrie Fisher, a nuestra querida princesa Leia, para que trabajaran en la parte de la relación entre el niño y su madre y le dieran un énfasis más sensible. De hecho, incluso Nick, que en principio fue desarrollado como un villano diabólico, cambió para ser el amigo de Danny y bueno, se eliminaron cosas como que un montón de villanos del mundo fantástico saltaran al mundo real, a pesar de que esta parte quedó en cierto modo insinuada en la película, quizá pensando en una posible segunda parte. Las posibilidades son ilimitadas, pero después del accidente de coche comprendí que la libertad absoluta siempre me esquivaría, hasta que Jack Slater fuera, perdón por la broma, eliminado de la foto. No existen anécdotas reseñables sobre el rodaje. Se ha hablado ampliamente del fracaso que resultó ser El último gran héroe, a pesar de que en los últimos años se la haya intentado rescatar un poco del olvido. Pero es que este fracaso fue un fracaso en cierto modo anunciado. Lo primero que nadie entendió es que la Columbia Pictures decidió que el estreno de la película debería ser el 18 de junio del año 93. Justo una semana antes, el día 11 de junio, se estrenaba una peliculita que en aquel momento a la Columbia no parecía inquietarles demasiado y con la cual pretendían competir. Esta película no era otra que Parque Jurásico. De hecho, se consideraba tanto que El último gran héroe podía ser el rival de Parque Jurásico que hasta el propio Arnold se permitía bromear sobre ello en el rodaje y en el making of de la película. El tiempo demostró que estrenar la película ese día fue grave error. Dadas las dudas que surgieron, Columbia decidió realizar una prueba de pantalla real en mayo del año 93. Esta prueba de pantalla ni tenía los efectos especiales acabados, ni tenía el montaje terminado, ni tenía incluso la banda sonora correcta. Y fue un tremendo fracaso. La recepción del público fue tan mala que John McTiernan y Arnold Schwarzenegger le pidieron al estudio poder seguir trabajando en postproducción, poder modificar la película, retrasar la fecha del estreno para conseguir que la película funcionara. Pero la Columbia, que había apostado muchísimo por esta película que iba a ser su gran estreno del verano, no podía permitirse esto. De hecho, incluso se había contratado promocionar la película mediante el lanzamiento de un cohete al espacio. Se le había pagado a la NASA $500,000 para que en uno de sus lanzamientos, en el lateral del cohete, figurara el logotipo del estudio y el nombre de Arnold Schwarzenegger. La cuestión está en que, claro, tras este fracaso de la prueba de pantalla, esto se anuló completamente. Pero bueno, dado este fracaso y dado que la productora no se bajaba del burro de estrenar en el día que tenían previsto, se volvió a llamar a Shane Black y se le pidió que reescribiera algunas escenas, sobre todo algunas escenas que tenían que ver con qué hacía Benedict en el mundo real. Así se llamó a Charles Dance y a 7 semanas del estreno se rodaron nuevas escenas en Nueva York para adjuntarlas al metraje rodado y explicar así mejor esta parte final de la película. ¿Sí? Perdone que le moleste, me preguntaba si me ayudaría a probar una teoría. Claro, ¿qué puedo hacer por usted? Pues... En el periódico Los Angeles Times se publicó un artículo sobre el pésimo resultado de la prueba de pantalla, pero sin embargo la Columbia no solo no aceptó estas críticas, sino que negó que se hubiera realizado. Al parecer el estudio recogió todas las tarjetas de la prueba con las opiniones y las destruyó y declararon que esta prueba de pantalla jamás había tenido lugar.
La cuestión es que esta reacción de la Columbia lo que hizo fue hacer desconfiar aún más al público, porque el negar algo que había sido tan evidente y que mucha gente había compartido fue algo que hizo perder credibilidad sobre la película. Miedo me da pensar qué hubiera podido pasar en nuestros tiempos con las redes sociales y con la capacidad de difusión que en aquel momento era limitada de las críticas. Pero bueno, como no había muchos problemas a la hora de estrenarla, se unió uno más, que es que en esta película se iba a utilizar un sistema experimental de sonido, SDDS, Sony Dynamic Digital Sound, el cual funcionaba pues bueno, con 2 canales traseros de surround y 6 altavoces que reproducían diferentes sonidos alrededor del espectador. Pero la cuestión es que muy pocos cines, muy pocas salas estaban adaptadas para el uso de esta tecnología, con lo cual la inversión de dinero que se había realizado en producirla con este audio no se veía recompensada a la hora de visualizar la película. de California, haciendo la versión masculina, la fragilidad de los plenas zapatillas y a ti te jodido los ¿Has ligado algo? ¿Qué jodido jugo que puedo sacar de ti? Si el rico del camino de la retardación porque no tú sabes jugar el camino de la playa y has sacado las malditas gallinas de tu condena. Después de todos estos problemas, la película finalmente fue estrenada en el día en el que estaba previsto. Se estrenó el 18 de junio de 1993 y consiguió una recaudación de 50 millones de dólares. A nivel mundial llegó a una recaudación de 87 millones de dólares. El problema era que esta película, con su coste de 85 millones de dólares, era la segunda más cara de la historia del cine, solo superada en ese momento, curiosamente, por otra película de Arnold Schwarzenegger, que era Terminator 2. Claro, la rentabilidad de Terminator 2 no fue la misma que la de esta. Esta recaudación confirmó algo que McTiernan y Schwarzenegger habían insistido en decir a los estudios, que era que era muy mala idea estrenar una semana después de Parque Jurásico. Quizá si la película, como quería Schwarzenegger, se hubiera retrasado a las navidades de ese mismo año, el resultado en taquilla hubiera sido muy diferente. Las críticas realmente fueron mixtas, y si bien algunos críticos dijeron que la película no llegaba a triunfar porque no llegaba a tener un balance auténtico entre la acción y la comedia, para ellos, si se hubiera decidido por uno de los dos géneros, hubiera sido mucho más divertida, pero sin embargo, al quedarse tal como se propuso, se quedaba a dos aguas. No llegaba a ser tan divertida como para considerarlo una buena comedia, ni llegaba a ser una película memorable como película de acción. Sin embargo, otros críticos la puntuaron de una manera bastante notable, precisamente por el atrevimiento a parodiar todos los clichés del cine de acción. Y es que en esta película vamos a tener casi todos los componentes habituales de las películas de acción de los 80 llevados al extremo. Vamos a tener explosiones, vamos a tener muertes absurdas como la de ese villano a la que se le clava un cono de helado en la cabeza, vamos a tener situaciones curiosas como la de cuando Jack Slater se limpia la cara después de caer en un pozo de brea y esta sale milagrosamente de su cara como si se tratara de algo pues súper limpio. Vamos a tener no una ni dos, sino hasta 3 ocasiones del famoso desafío de coches uno frente a otro. Y eso llevó a la crítica más habitual de la película, que es que se trataba de un batiburrillo que había costado más de 40 millones de dólares solo en los personajes que aparecían allí. Tenemos que tener en cuenta que Schwarzenegger cobró un caché de 15 millones de dólares por hacer en esta película, pero es que también tenemos que pensar en el gran número de cameos que aparecen. Tenemos a Tina Turner apareciendo como alcaldesa de la ciudad, tenemos a Sharon Stone y Robert Patrick saliendo de la comisaría, tenemos hasta un holograma de Humphrey Bogart en el cual se invirtió una gran cantidad de dinero sin que realmente fuera una escena que causara una gran impresión en el espectador. John McTiernan llegó a declarar que era una lástima lo que el estudio había hecho con esta película porque, según él, teníamos una maravillosa historia de una especie de Cenicienta con un guión de William Goldman espectacular, la cual estaba preparada pues para causar sensaciones, para causar emociones en el público y para que el público se sintiera muy cercano tanto al niño como al personaje del héroe. Pero se apropió de ella una máquina de publicidad, entendemos que lógicamente se refiere al estudio, y dedicaron poco tiempo a la edición,
la sacaron prácticamente con un montaje directamente de las tomas y solo por competir con Parque Jurásico, lo cual él había entendido siempre como un gran error. Trae aquí el coche. No puedo, el helicóptero aterrizó sobre él. Qué fastidio. ¿Sabes? En los demás el alquitrán se pega. Schwarzenegger le dio otro toque distinto. Tenemos que pensar que en ese momento él ya estaba empezando a moverse dentro de la esfera política y dijo que gran parte del fracaso de la película se debió a la elección como presidente de Bill Clinton, dado que este presidente demócrata se había mostrado como un detractor de las películas de acción de los 80 y de los valores que estas películas de acción representaban, y esto al parecer pues habría influido en que el público no hubiera ido en masa a ver la película. Pero quizá la crítica más curiosa sea la de Shane Black, que dijo: cogieron mi guión, William Goldman lo mejoró y en lugar de rodarlo, rodaron una serie de escenas inconexas, pusieron una detrás de otra y lo estrenaron. La película fue nominada a 6 Razzies, a 6 Golden Raspberry Awards: peor película, peor actor revelación, peor guión y peor canción original, el Big Can de AC/DC, que habían escrito específicamente para la película por petición de Arnold Schwarzenegger. Curiosamente, también ese mismo año fue nominada a 6 premios Saturn al cine fantástico, como mejor película fantástica, mejor actor, mejor director, mejor interpretación de un actor joven, mejor vestuario y mejores efectos especiales, con lo cual vemos esa división de la crítica de la que estábamos hablando hace un momento. En IMDb la película tiene un 38% de aceptación entre la crítica, el cual se eleva a un 47% en la opinión del público. En IMDb, sin embargo, sí que ya aprueba, teniendo un 6,4 sobre 10, lo cual pues ya nos dice que el gusto del público ha ido apreciando o al menos valorando el intento que se realizó con esta película, aunque en su momento fuera totalmente incomprendido. Quizás si hay algo que la crítica ha destacado y que todos debemos tener en cuenta es que es una película moderadamente incompleta. Si nos fiamos de las opiniones que han vertido tanto McTiernan como los participantes en la película durante estos años, da la sensación de que al final el poder del estudio pudo más que el poder de los creadores y que detrás de esta película había una gran idea que no se desarrolló del todo bien. Es cierto que da la sensación en ocasiones de que lo que está tratando la película es de impresionarnos con unos efectos visuales espectaculares constantemente, los cuales, por cierto, en algunos momentos diría que han envejecido un poquito mal y que, vista la película a día de hoy, no son tan eficaces como lo fueron en su momento, y dejando de un lado la comicidad, que quizás era la seña de la película o el punto que deberían haber explotado con más profundidad. La parte en la que Danny entra en la película y empieza a explicarle a Slater todos los clichés de las películas de los 80, pues esos teléfonos que empiezan por 555, la aparición de F. Murray Abraham haciendo un papel y que él automáticamente le diga a Slater: este tío va a ser el malo porque se cargó a Amadeus. Un día tras un escritorio, comiendo donuts. Esos donuts son del gobierno. No es tarea fácil. Tengo que llamar a Washington. Estupendo. Cuidado, Jack. Él mató a Mozart. Todo este tipo de cosas que sucedían en las películas de los 80 sin que nadie le diéramos importancia, pero que al final marcaron todo un estilo de hacer películas de acción que ha trascendido incluso hasta nuestros días. John McTiernan era un grandísimo director, había hecho películas como Depredador, Jungla de Cristal, La caza del Octubre Rojo, y si bien en esta película quizá no está en su mejor momento como director, no es una de las películas que destaquen dentro de su filmografía, sí sigue demostrando su genialidad. Introduce, por ejemplo, fallos de racor a propósito para que sepamos que estamos dentro de la película, movimientos de cámara imposible, zooms constantes, incluso algunas escenas en las que, pues bueno, Benedict rompe la cuarta pared, cuando saltan de un mundo a otro. Realmente, sin ser uno de sus trabajos más completos, sigue siendo un trabajo bastante competente. En cuanto a Arnold Schwarzenegger haciendo este papel de Jack Slater,
me parece una autoparodia brutal. Está haciendo exactamente lo que haría un héroe de acción de los 80, haciéndolo de una manera moderadamente seria, dentro de un entorno completamente absurdo y justificando cosas completamente ilógicas en base a la existencia de un mundo irreal fantástico en el cual se desarrollan nuestras películas. Bigotón, has llegado justo a tiempo. Te he vuelto a salvar el pelaje, ¿eh, Jack? Cierra la zona. Hay una posible explosión química dentro de 5 minutos. Gracias, Bigotón. Te debo una. Quizás el momento más curioso sea este momento en el que Danny escribe un taco en una hoja de papel y Jack Slater no puede leerlo porque la película es para mayores de 13. Tal vez. Chico, no quiero decirla. ¿Decir qué? No puedes. Es imposible que la digas, porque esta peli es para mayores de 13 años. Admítelo. Sin embargo, luego hay que entender el trasfondo de esta película y que realmente tenemos un dilema filosófico bastante curioso, y es que Jack Slater, a pesar de que él se considere como una persona que tiene su vida, que tiene su familia, su hija, sus amigos y su trabajo, no deja de ser la marioneta de unos guionistas de Hollywood que están escribiendo lo que le ocurre aunque él no sea consciente de él. Y esa interpretación metafísica de la película tiene su cierto punto. Esto mismo ocurre con la fascinación que Danny tiene por Jack Slater. Así vemos cómo en la película, cuando se trata de ese héroe de acción invulnerable al cual no le ocurre nunca nada, Danny tiene una admiración completa con él, pero esta admiración, sin embargo, cuando se vienen al Nueva York real, cuando se vienen al mundo real y se ven las limitaciones que este personaje tendría en un mundo como el nuestro, deja de ser admiración, porque fuera de la pantalla, Slater es una persona normal. De hecho, una de las escenas más acertadas es cuando se ve pues en el mundo real, cuando dispara un coche y este no explota, o cuando da un golpe y se hace daño, y de repente vemos como este misticismo del cine desaparece por completo cuando nos enfrentamos con la realidad. Diablos, eso ha dolido. Tienes suerte de seguir vivo, maldito Un idiota. Mercury Sable del 89, con airbag de serie para el conductor. Taxi checker sin airbag. ¿Quién es idiota? Vale. Aparte de eso, hay tres escenas icónicas que yo creo que todo el mundo recordamos cuando hablamos de esta película. La primera de ellas quizás sea el momento en el que Arnold Schwarzenegger aparece como intérprete de la película Hamlet. Curiosamente, en ese corte, la profesora que está explicando a los chicos la dinámica de Hamlet y les pone el trozo del Hamlet de Laurence Olivier es Joan Plowright, que fue la mujer de Laurence Olivier. Otra escena difícilmente olvidable es la del póster de Sylvester Stallone como intérprete de Terminator 2, que como chiste interno funcionó perfectamente bien. En esa escena del videoclub además hay una cosa curiosa, que es que en el mostrador las películas que se muestran son todas las películas dirigidas por John McTiernan. ¿Y qué? ¿Y qué? Que solo puede haber 9.999 números que empiecen por 555. ¿Cuánta gente vive en Los Ángeles? 8 o 9 millones. Ajá. Para eso tenemos los prefijos. Y bueno, quizás la escena más inolvidable sea la de cuando Benedict mata a una persona en el mundo real, mata a una persona en Nueva York, sorprendiéndose de que la policía no acude, a nadie le llama la atención y mostrando así un poco esa indiferencia del mundo moderno que en tantas ocasiones se ha criticado. He dicho que he asesinado a un hombre y ahora quiero confesar. Ahí abajo, cállese. Es cierto que con el tiempo y ahora ya transcurridos 30 años desde el estreno de la película ha ganado adeptos, ha ganado más consideración y hay muchos que la situamos como una de las grandes películas del Chuache. Pero en su momento pasó sin pena ni gloria y durante muchos años ha sido una película tremendamente olvidada. Como curiosidades, pues bueno, la autoparodia que el propio Schwarzenegger se hace en la escena del estreno en el cine, cuando persigue a Jack Slater ofreciéndole trabajo como doble en inauguraciones de restaurantes, la aparición de su entonces mujer, Maria Shriver, haciendo un pequeño cameo. Mr. Time. Hola, ¿qué tal de la película? Aquí, por favor.
Y recuerda, no promociones los restaurantes. No soporto que anuncies tus restaurantes ni tus gimnasios, ¿entendido? Cameos de personalidades de la época, porque el estreno de Jack Slater 4 se supone que es un gran evento. Errores de Rancor hechos a propósito, como por ejemplo, pues cuando está en la comisaría la camiseta está agujereada por agujeros de bala, pero cuando llega a casa la camiseta está intacta. Benedict pierde un ojo en la escena de la casa de la mujer de Slater, pero cuando llega a su casa se quita el ojo que ha perdido y lo mete en una caja para guardarlo. Por ejemplo, la modelo muy de moda en aquella época, Angie Everhart, aparece en la escena del blockbuster al que acude con Danny. En la estantería del videoclub, la única película que aparece que no es dirigida por John McTiernan es la película Christmas in Connecticut, que es la única TV movie dirigida por Arnold Schwarzenegger, o un guiño muy curioso que es el del director de la película Jack Slater 4, el cual no es otro que Franco Columbu. Franco Columbu es un gran amigo de Arnold Schwarzenegger que ha trabajado con él en varias películas, como Pumping Iron, Conan el Bárbaro, Perseguido, o incluso detalles internos súper curiosos como el momento en el que cuando Benedict dispara al hombre en Nueva York, vemos por detrás cómo va el hombre que le ha robado los zapatos a otro unos minutos antes y que le ha dado la pista a Benedict de que en el mundo real pueden ganar los malos. Comentar que Danny en un momento dado dice que Meredith, la hija de Slater, está debutando en el cine con esta película, y era cierto que Bridget Wilson debutaba en el cine con esta película. Oye, si llaman puedes cogerlo y si es para mí saldré de la ducha en menos de una hora, lo prometo. Bridget Wilson luego tendría papeles como el de Sonya Blade en la primera versión de Mortal Kombat, pero sobre todo es muy famosa en los Estados Unidos dado que se convirtió en la esposa del tenista Pete Sampras. Por último, y una anécdota para muy cafeteros, la escena de la explosión de la casa, mucha gente piensa que es la misma que la de El último Boy Scout, y esto no es así, realmente no se trata de la misma escena, pero sí del mismo efecto. Así, si la paramos, veremos cómo coincide exactamente con el efecto utilizado en El último Boy Scout. Asimismo, tenemos que destacar que Charles Dance fue el único caso de los actores en el cual no era la primera elección, dado que su papel se le había ofrecido anteriormente a William Atherton, el cual hubiera sido muy acertado, dado que fue uno de los malvados de los films de los años 80, pero es que también se le ofreció a Alan Rickman o a Timothy Dalton, llegando pues casi por descarte a la opción de Charles Dance. Igual que un chiste que en aquel momento no lo era, pero que con el tiempo se ha convertido en ello, que es cuando la alcaldesa le dice: cuando llegue a gobernador, llámeme, dado que 10 años después del estreno de esta película, Arnold Schwarzenegger se convirtió en el gobernador de California. En definitiva, una película muy entretenida, muy divertida, con muchísimos guiños a todos aquellos que hemos disfrutado de las películas de acción de los 80, pero quizás incompleta en su momento. Como hemos comentado, hubo mucha mano de los estudios, hubo mucha mano de los departamentos de marketing, y quizá esto penalizó lo que podría haber sido una gran y entrañable historia de colaboración o una buddy movie un tanto atípica. Aún así, a mí me parece una película muy divertida, me parece que demuestra esa vis cómica de Schwarzenegger que le ha hecho destacar entre otros héroes de acción de la época, y me parece una muy buena manera de pasar una tarde. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué os parece El último gran héroe? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis a compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.